Bueno, vamos a empezar el último vídeo, es el vídeo número 6, con el que terminamos lo que entra en la segunda evaluación. Me quedé en el vídeo anterior en el ruido computacional. Eh, es un fallo del ordenador. A la hora de reconstruir la imagen, proyecta el píxel en una posición diferente a la que su base tiene en el cuerpo, por ignorar la oblicuidad de esos rayos X. No sé si lo pongo aquí o no, pero vamos, es porque ignora, porque no tiene en cuenta que los rayos X más laterales de las vienen muy oblicuos. Aquí he puesto una imagen en la que intento expresar lo que sucede. Estos rayos X deberían llegar a estos píxeles, son a estos detectores, son rayos X, normalmente son los más laterales, los más oblicuos por consiguiente. Pues el ruido computacional consiste en que el sistema, en vez de adjudicar la atenuación que sea a esta parte del cuerpo a estos detectores, lo adjudica a estos detectores. Ignora la oblicuidad y se lo adjudica la atenuación no a los detectores que corresponderían, sino a unos que están más perpendiculares. Repito, por ignorar la oblicuidad. Eso da lugar a a ruido, se llama ruido computacional. Luego vamos a seguir con los otros factores que entran en juego, la calidad de imagen. El tercero es el ruido, ya está explicado. Luego viene la fidelidad, así, la exactitud de la unidad de Hounsfield adjudicada a los píxeles. Esta exactitud depende, aparte del ruido, de la llamada uniformidad espacial y la linealidad, aparte de la resolución temporal, que ya vimos que era la rapidez en adquirir los datos de atenuación que tenga el equipo, para disminuir en lo posible la probabilidad de que el sujeto, el paciente, se mueva. Vamos a ver la uniformidad espacial y la linealidad, que no están explicadas. La uniformidad espacial. Pues, aunque aquí lo explica, lo voy a explicar con un esquema. Mira, se debe a al endurecimiento de las de rayos X. Vamos a explicarlo aquí, con esta imagen que tengo aquí. Mira, tenemos un fantoma de agua, es un recipiente con agua. Teóricamente, todos los píxeles deberían, aparte del ruido, que ya sabemos que influye, pero vamos, el ruido que es unas variaciones al azar, la unidad de Hounsfield, adjudicada a voxels de agua, ¿no? De un material uniforme como es el agua. Aquí también tenemos un fantoma de agua y naturalmente el equipo va dando 360, una vuelta de 360 grados, ¿no? Alrededor de ese fantoma de agua. Técnicamente todos los píxeles deberían valer cero, pero resulta que cuando está el sistema en esta angulación, conforme va atravesando los rayos X ese agua, van siendo absorbidos los de menor energía, es decir, los más blandos. De forma que van superviviendo los que tienen más energía, no son absorbidos. Cuanto más camino recorre el haz de rayos X, más duros, mayor energía tienen los rayos X que sobreviven a ese camino. Aquí he puesto el centro del fantoma, por lo que veremos luego. Bueno, pues resulta que naturalmente cuando el haz de rayos X llega a estas zonas del agua, siguiendo este camino, a esta zona del agua llegan los rayos X más endurecidos, por tanto menos absorbibles. Así que el equipo adjudica, al ser menos absorbible, adjudica a esta zona del agua menor atenuación de la que realmente le corresponde, ¿vale? A esta le corresponde, le adjudica mucha mayor atenuación a esta zona, por la sencilla razón de que en esta parte del agua son absorbidos bastantes rayos X de lo más blando. Todo este error se contrarresta, se compensa cuando el equipo está situado en esta angulación. Entonces el camino que sigue es distinto. Aquí van a ser absorbidos los rayos X más blandos, los de menor energía, y conforme
el haz de rayo va atravesando el agua, van sobreviviendo los rayos X más duros. Cuando aquí llegan los rayos X más duros, por supuesto, son menos absorbidos los fotones de rayos X en esta zona del agua que en esta. Pero ocurre lo contrario, ¿no? Según va girando el sistema, pues digamos que ese error, entre comillas, debido a la posición de los voxels, pues se corrige. Sin embargo, en el centro, aquí, el camino que sigue los rayos X, aquí van a pasar siempre los rayos X igual de duros, sea el camino que sea el ángulo que siga la de rayo, el que sea. En este caso, aquí no se compensa con el camino inverso de la de rayo X. O sea, al no compensarse, aquí van a llegar siempre los rayos X relativamente endurecidos. Puede pasar por esta zona o después de pasar por esta zona del agua. Igual cualquier otra angulación. Eso significa que en esta parte del agua los rayos X van a ser menos absorbidos en la periferia. Entonces, y eso no debe ocurrir, porque el sistema debe adjudicar la misma atenuación a los voxels de agua, sea cual sea su posición dentro del recipiente del agua, dentro del fantoma. Entonces, lo que se hace es que se escoge una región de interés, un ROI, en el centro del fantoma de agua. Entonces, y la media de los píxeles de esta zona, siendo agua, debe ser 0, ¿verdad? ¿Vale? Los píxeles de esta zona no deben exceder en más menos 3 el valor de 0. Si excede en más menos 3, normalmente es menos 3 porque absorbe menos rayos X, ¿no? Y varía la cantidad de unidades Hanfield de estos voxels y de sus píxeles más de 3 hacia arriba o hacia abajo, más o menos 3, significa que el equipo no tiene uniformidad espacial y por tanto va a adjudicar distintas unidades Hanfield a los voxels dependiendo de la localización, de la posición de estos voxels, del espacio que ocupan estos voxels. Entonces aquí tengo puesto en el texto, se escoge un ROI, en un material homogéneo, como es el agua. Los píxeles situados en el centro del campo de visión, en el centro del field of view, deben tener la misma unidad de Hanfield que los situados en la periferia del objeto. Sin embargo, siempre ocurre cierta dispersión, aparte de por el ruido, porque se produce el llamado endurecimiento del haz, lo he explicado antes, ¿vale? Aquí explico el endurecimiento. Entonces se escoge un ROI significa región de interés, en el centro del fantoma, de 2 o 3 centímetros cuadrados, 200 píxeles, en el centro del fantoma. El ROI se escoge para que el equipo nos mida la unidad de Hanfield de los píxeles de esa región, de ese ROI. Y a continuación se mide el promedio, el promedio de unidades Hanfield de ese ROI. El número promedio del agua dentro del ROI debe ser muy cercano a 0. ¿Límite aceptable para el agua? Pues que el promedio de unidades Hanfield del ROI se aleje en menos 3 de 0. Si se aleja más de 3 en un sentido o en otro, significa que el equipo no tiene la adecuada uniformidad espacial. En cuanto a la linealidad, lo voy a explicar con este ejemplo que tengo aquí, ¿vale? Más fácil explicarlo aquí. Venga, mira. Yo aquí he introducido 3 cilindros de materiales diferentes en un fantoma de agua. Normalmente se ponen 5. Yo aquí, en este esquemita que he puesto, pues he puesto 3. Los materiales de los cilindros tienen un coeficiente de atenuación conocido. Entonces se reconstruye una imagen de los cilindros dentro del agua y se puede medir, porque el equipo permite, se mide la unidad de Hanfield de cada cilindro. Los coeficientes de atenuación de cada cilindro, en este caso 3, pues se van poniendo en el eje de abscisas. Y la unidad de Hanfield medida en cada cilindro se coloca en el eje de ordenadas. Entonces, en las intersecciones entre unidades de Hanfield y coeficientes de atenuación, pues se traza una línea. En este caso, la línea
no es esta, que es la que debería ser, una línea, una recta, ¿vale? Debe ser una recta. Eso se llama linealidad. Si el equipo tuviera, digamos, esta línea, significa que el equipo no tiene adecuada linealidad y por consiguiente la unidad de Hanfield que le atribuya al objeto examinado, en este caso unos cilindros o en caso real el cuerpo, pues la unidad de Hanfield no son fieles, no son exactas a la atenuación de los distintos tejidos. Repito, linealidad significa que al hacer esto, esta prueba con cilindros dentro del agua, cilindros de atenuación conocida, cuando se mide la unidad de Hanfield de los píxeles de esos cilindros y se colocan aquí la unidad de Hanfield en la ordenada, las intersecciones entre coeficientes de atenuación y unidad de Hanfield, pues cuando se una, debe ser una recta. Y a una recta se dice que el equipo tiene una adecuada linealidad. Si fuera esta línea, pues no tendría una adecuada linealidad. Creo que prácticamente hemos terminado. Aquí simplemente pongo una imagen, como sea una imagen, esta sería la imagen real, esta sería una imagen con enorme cantidad de ruido. Esto es para, digamos, ejemplificar la expresión del ruido en una imagen. Esto sería una imagen, después de reconstruirla con un filtro, la que disminuye algo el ruido. Eso sería, después de reconstruir esta imagen real con un filtro suavizado, que aunque reduce la resolución espacial, disminuye mucho el ruido. Se ve una imagen pues, con mucho menos irregularidades de fondo, mucho menos granito, con mucho menos, no sé cómo decirlo, como, bueno, manchita blanca, ¿vale? Sería el ruido. Nada más. Aquí termina la evaluación.